Continuemos con recordando la enumeración de los métodos aplicados por diferentes pensadores en la historia de la filosofía. Y aclarando que esto es necesario porque nos permite una panorámica de las maneras de pensar que han aplicado otros pensadores antes que nosotros. Maneras de pensar, o sea, técnicas, así como caminar. Uno puede caminar en su vida de una manera distinta y seguramente habrán técnicas que practican los excursionistas y deportistas de alta competencia en montaña que uno no conoce. De la misma forma, aunque todos caminamos en montañas y seguramente podemos tener grandes cualidades e ingenios al respecto, nunca está de más investigar qué hacen las personas habituales, dedicadas o profesionales en cada una de esas actividades, sin que esto implique de ninguna manera una disminución del que no se considera o el que no es especialista en la materia o que no tiene más recorrido. Aprovecho de hacer un paréntesis de que frecuentemente tenemos un prurito o algún escozor, alguna reacción a las nomenclaturas, y es legítimo y saludable. O sea, es perfecto, es buenísimo tener un distanciamiento y una aprehensión o una reacción mínimamente a pensadores que por el simple hecho de que se supone que sean extraordinarios, ni a nada por el estilo que ya venga con una nomenclatura previa. Lo que no se puede dejar de reconocer en la experiencia es la experiencia misma que tienen otras personas en determinados ámbitos que se pueden resolver y ahorrar muchísimos intentos, ¿no? Y así es como de hecho, se vende, es un argumento utilizado por diferentes personas cuyo tema no vamos a traer a colación. Entonces tenemos las formas de pensamiento que han habido. Se supone que todo surja en el mundo del imaginario de lo escrito, que es al que pertenecemos. En el mundo de lo imaginario de lo escrito, se supone que todo comienza con Sócrates. Aunque antes de él habría que hacer mención de los presocráticos y del primero conocido de ellos, que se preguntó acerca del origen, que fue Tales de Mileto. Todo esto siempre está en el orden de los 5 o 6 siglos antes de Cristo, en la zona de la Grecia antigua, donde, como sabemos, por todo eso alrededor del mar Mediterráneo, va surgiendo progresivamente los intentos de civilización primeros más conocidos y además excelentemente documentados. No hay motivo para dudar de eso ni para entrar en conspiranoias, ¿no? En ese espacio se desenvolvieron gran cantidad de primeros Homo sapiens, y que no había mayor motivo para migrar, ¿no? Entonces se mantenían como seminómadas y ahí surge toda una gran actividad de intercambio. Los liberales van a decir que todo surge por las relaciones de intercambio comercial. Los más marxistas van a decir que todo se debe a las relaciones del trabajo y a la relación del hombre con el trabajo, al rito del trabajo, a la evolución incluso del cuerpo en torno al trabajo, y se van a basar en eso. Los liberales se van a basar en otras cosas. Nosotros, en la cultura silvestre, asimilamos ambas observaciones de ambas tendencias y observamos otras, ¿no? Como que, por ejemplo, nosotros surgimos del acto de caminar y de migrar en sí mismo, y cuando esto se detiene, quedan unas ciertas partes de nosotros obstruidas, cosa que es interesante tratar en otro video. Por el momento, entramos dentro de nuestros 7 sistemas de pensamiento hasta ahora conocidos y registrados en el mundo escrito, ¿no? Tenemos a Tales de Mileto, que comienza a preguntarse a sí mismo qué hay detrás de las cosas. Ojo, repito, en el mundo escrito, quién sabe cuántas veces, milenios antes, mucha gente tuvo la genialidad de hacerse
tales preguntas y buscarle una respuesta. Para Tales de Mileto todavía la respuesta sigue siendo como un poco aparente. Venimos del agua, porque él observa, bueno, que del cielo cae el agua y que es preponderante en el planeta. Y lo determina así, pero claro, a eso le falta mucho. Entonces Sócrates va a venir con la primera forma de pensamiento para resolver qué hay más allá de esa parte que Tales de Mileto no pudo superar. Con preguntas y respuestas entre personas se establece el primer método, que se puede llamar dialéctico, en cuanto a que surge del dialecto la conversación, como se decía en esa época, el acto de hablar, dialectar. Entonces, a partir de diferentes opiniones, se filtra y se produce una única con lo mejor de estas. Ya por ahí empieza a tener sentido, de hecho, la cultura silvestre, ¿no? Pero luego, Aristóteles va a asumir que la posibilidad, que se establece como la primera forma de pensamiento oficial, que es la dialéctica al máximo. Es decir, la puedo practicar yo mismo, estableciendo yo mismo mis formas de contestarme. Esa es la dialéctica de Aristóteles, que va a predominar y a convivir ya con el pensamiento religioso. Ahí entran otra gama de factores durante mucho tiempo, así que no se puede decir que Aristóteles haya imperado tantos siglos como 16, hasta que ya aparece la siguiente forma de pensamiento. O sea, pero aclaremos que no se puede decir que Aristóteles haya imperado tanto tiempo, porque durante estos periodos prevalecía grandemente la noción de diferentes formas de religiosidad, el mundo musulmán, los cristianos, y cuando no, bueno, también vikingos, es decir, durante el primer periodo, ¿no?, el primer milenio, culturas todavía, pues la razón, en realidad ni siquiera la dialéctica, está tan diseminada, sino entre ciertos sectores. ¿Qué tipo de cultura practicaba la gente? Eso es una gran pregunta. No podemos apresurarnos a creer que Occidente es quien va a permitir todas esas cualidades, todas las posibilidades de raciocinio y pensamiento. En realidad, bueno, solo podemos decir que se disemina por el mundo, poco a poco, a través de universidades y de conocedores, la dialéctica, la forma argumentativa con un determinado método para ir decantando la verdad. Entonces todo eso llega hasta el siglo XVI, siglo XV-XVI, que es cuando Descartes escribe el discurso del método o la duda metódica. Buenas. Es una forma de pensamiento que ya no va a consistir en encontrar dos opuestos propiamente dicho. Más bien esa forma es la que va a comenzar a tratar de buscar. Hola, mira estos bellos animales. Va a buscar datos en la realidad para ubicarlos de manera que se puedan visualizar como en el eje de coordenadas cartesianas, que realmente eso no lo inventó él, sino que se hizo en honor a él, producto que esa era su búsqueda, ¿no? Murió a los 50 años y no pudo continuar, pero su búsqueda era la de visualizar, lo que se llama geometría analógica, para visualizar, y bueno, y resultó en el eje de coordenadas cartesianas, que constituye una revolución. O sea, ya yo no tengo tanto que dialectar y argumentar largamente por relación causa-consecuencia, conectando los argumentos y todo, pues lo que sabemos las personas que escribimos ensayos, sino que también se va a necesitar o se va a tener acceso desde ya una noción del plano general a ir a datos más precisos de aquellos fines a los que quiero lograr. Entonces aparecen las bases esenciales de la ilustración, el iluminismo y la ciencia. Entonces llegamos a la forma de pensamiento de la ciencia, la cual tiene que asumir también, es decir, tenemos hasta ahora dos métodos, Aristóteles y Descartes, dos métodos oficialmente claros. Entonces por aquellos mismos días empieza ya una debacle con el señor Hume liderando a una serie de personajes que se hacen llamar empiristas.
y que creen fundamentalmente los datos que ha producido la experiencia. La ciencia va a ser producto de resolver la dicotomía que hay entre el pensamiento de Descartes y el de Hume, ¿no? El pensamiento de Descartes dice que termina diciendo que desde el plano general nosotros podemos tener una noción de elementos que no hemos experimentado. O sea, nosotros podemos saber por vía de algunos datos, bueno, cuánta gente hay en China y cuánto mide y muchas otras cosas, aunque no hayamos estado allá. Pero es una medición que se ha hecho y bueno, ya uno la tiene registrada en datos, pero no era necesario estar allá. Se hace de satélites, de cálculos, etcétera, etcétera. La experiencia dice que el empirismo diría que eso sería imposible saberlo, nada menos y nada más. Parecería absurdo el empirismo. Sin embargo, el empirismo de Hume, que viene siendo el tercer método, meramente inductivo, se basa en el hecho de que según tantas experiencias como tengas, tú puedes tener un aproximado bastante cercano de lo que es el tamaño hasta de China. Si es que eso es posible, ¿no? Con un peregrinaje tan largo. Sin embargo, sí es posible, ¿no? Ciertamente, pues sabemos que los peregrinajes pueden durar meses y años, pero abarcan grandes extensiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el empirismo, tenemos tres, y tenemos el problema que hay entre el empirismo y el racionalismo per se o el uso de la deducción. Entonces la ciencia va a ser producto del hecho de que observando patrones en un laboratorio, yo simulo una experiencia, por supuesto en condiciones controladas para producir datos confiables. Fíjate que la ciencia va a ser producto de una asociación que se logra entre el señor Descartes y el señor Hume, gracias a lo que yo considero la cuarta forma de pensar, que es del señor Kant, que es la que revisa minuciosamente la experiencia para ir nombrando los momentos necesarios para definir a la cosa en sí. Aunque él no define la forma de pensamiento, yo la ubico como la quinta o la cuarta forma de pensamiento, porque nace el pensamiento que toma en cuenta el punto de vista. Es decir, el pensamiento que toma en cuenta el hecho de que si eso lo estoy viendo yo, pero tengo fallos desde mi punto de vista, o puedo asumir más bien la responsabilidad de que definitivamente el punto de vista mío, sí, o sea, por preparación, por experiencia y por proteger a las demás personas de que no estén viviendo algo ya se sabe, yo asumo que sí, eso es así, entonces emito un juicio, producto de que la experiencia me dice que sí, ¿no? Porque conozco esa cosa en sí y ese fenómeno. Pero entonces ahí tenemos el cuarto. Luego viene pues otro método que viene siendo el quinto, que viene siendo pues la fenomenología. La fenomenología pues nos va a decir que bueno, se asume todo lo que estos métodos han hecho, al mismo tiempo que la revisión de la experiencia y al mismo tiempo que todo el planteamiento voy a tomar en cuenta mis intuiciones. O sea, voy a asumir como fuente posible de información, una vez que la experiencia me diga que sea confiable, las intuiciones. Entonces nace la fenomenología. La otra forma o un método de pensar va a venir a ser el de el señor Wittgenstein, que es fenomenología del lenguaje. O sea, le va a incluir a la observación del fenómeno el hecho de que estudiando el lenguaje podemos conocer una buena parte de nosotros mismos y quizá con menos riesgo, ¿no? de una suerte de introspección que tengamos de otra manera. O sea, que podemos distanciarnos de nosotros mismos en el lenguaje y estudiarnos. En todo eso pues se va a basar la fenomenología del espíritu, y la cual, bueno, me tiene como ejemplo a mí, que en realidad pues vivo haciendo lo que me gusta gracias a una planificación desde un principio, y bueno, y sin dejar de decir lo que pienso, ¿no? Porque no voy a hacer lo que me gusta para sentirme a final de cuentas un poco agradable, porque además en realidad nadie que te proporcione un estatus de vida, ninguna institución va a permitir que hagas lo que te gusta. Si quieres hacer lo que te gusta realmente en la vida sin pasar hambre y sin dejar de tener familia, bueno, eso parte de una planificación desde tus propios talentos en los contextos en los que conoces e incluso otros posibles, por vía de una serie de pasos
perfectamente coordinables, no tienen nada de simbólico ni de místicos, no se trata de que vas a fumar cosas y vas a ver revelaciones, y sin que además nada de eso sea negado, sino que nos vamos a basar en aquello perfectamente apodíctico, o sea, que se puede compartir. Entonces, bueno, tenemos los 6 métodos de pensamiento y el séptimo, que viene siendo la tecnología del espíritu, que es la que va a asumir a la fenomenología como una técnica ya no tanto solamente para moldear la conducta, sino para crear aparatos mentales, los cuales pues tienen efectos difíciles de prever o de vislumbrar, pero a los cuales sabemos que se debe la inventiva humana y la ingeniería aplicada al plano de los abstractos. ¿El cómo es eso? Bueno, yo te invito a leer el libro Tecnología del Espíritu, que está publicado en Amazon, y después pues seguiríamos hablando. De momento, esto es lo mejor que se me ocurre, mientras hacemos también algunos videitos sobre el fenomenólogo con intención pues lúdica, más que tan aparatosa como puede resultar para algunas personas todos estos discursos, ¿no? Entonces, muchas gracias por prestar tu atención. Este video es bastante importante, ya que este resumen de métodos científicos, cuando uno lo va a revisar, si lo revisas, te tomas la molestia de asumir el video como referencia y revisar YouTube, o tutoriales o la Wikipedia, empezarás a ver cómo influye grandemente el descubrimiento de cada método con un impacto en la actividad cotidiana posterior de toda la humanidad. O sea, en cuanto a descubrimientos, resolver situaciones y diferencias en general. Y bueno, ahí seguiremos hablando sobre el papel de la religión en todo esto.